A mí me tocaba trabajar y estudiar al tiempo. Adicional porque a los 15 años yo tirándome las de maduro con la novia que tenía haciendo cosas de la manera incorrecta, tuve un niño. Ya terminé, que ya vi la luz al final del túnel, volví y embaracé. Entonces se formó que la mamá del niño con la mamá de la niña. Eso se querían matar, mejor dicho. Que fue duro. Yo me acuerdo que cuando inicié, monté mi consultorio en compañía de un amigo. Nosotros celebrábamos cuando en una semana nos quedaban libres 300, 400 mil pesos. O sea, no era mucho dinero, pero para nosotros que estamos iniciando era bastante. Y eso era lo mejor del mundo, porque habían semanas que no hacíamos nada. Literal íbamos al consultorio a vernos las caras. Bueno, bienvenido a este nuevo episodio de Legado Emprendedor. Hoy tengo un invitado especial, el odontólogo Andrés Vieco, una persona con bastante presencia digital y un profesional excelente. Bienvenido, Andrés, a esta entrevista. Hombre, gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí y pues nada, emocionado un poco de poder contar nuestra historia y aquí estamos. Gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, Andrés, cuéntame un poco de ti. ¿Quién es Andrés Vieco? ¿De dónde viene? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué hace? Cuéntanos un poco. Un poco de mi vida. Bueno, yo nací en un barrio popular de la ciudad de Cartagena, específicamente la calle Guillermo Posada y en Paseo Bolívar. Terminé mis estudios en la SAI pública, luego me presenté a la Universidad de Cartagena, decidí estudiar odontología, terminé la general 2016, en el año 2022 decidí estudiar la especialidad en implantología oral. La hice en España y en México, las dos al tiempo, así que me tocaba estar moviéndome un poco hasta el 2024 que la culminé y ya, gracias a Dios, estamos en esta posición. ¿De dónde decides estudiar odontología? ¿Por qué ese amor por la odontología y por la estética dental? Hermano, te voy a decir la verdad. Al momento, todo indicaba que estudiara medicina. Pero al momento de pagar el examen de admisión de la Universidad de Cartagena, cuando le iba a dar el programa de odontología, estaba medicina o odontología. Antes de darle clic, lo primero que se me vino a la mente fue: Andrés, vas a perder tu vida social. Sí. No vas a poder salir, no vas a poder andar en la calle. Yo no, me voy por odontología, que quizás sea más suave. Claro. Y por eso decidí odontología. Jamás lo había tenido en mi mente, pero dije algo de la salud y decidí odontología. ¿Y sientes que fue una buena decisión? Fue lo mejor que pude haber hecho. Créeme que esos fueron los mejores 15 segundos de mi vida, la mejor decisión que tomé. Porque me gusta y ya estoy en esto y le he cogido más amor. Buenísimo. Cuando terminas tus estudios de odontología, decides emprender. ¿Por qué decides en tema de montar tu propia clínica? Bueno, antes de eso, pues todos los que nos vieron estudiando saben que cuando venimos de escasos recursos nos toca duro, durísimo. En realidad ahí sí aplicaba o sacabas las copias o almorzabas. O sacabas las copias y te ibas a pie o eso. Entonces fue una etapa muy dura, real, fue muy dura. Fue muy dura. O sea, la gente que me conoce, a mí me tocaba trabajar y estudiar al tiempo. Adicional porque a los 15 años yo tirándome las de maduro con la novia que tenía haciendo cosas de la manera incorrecta, tuve un niño, tengo un niño que hoy en día tiene 15 años. 15 años. Y Qué grande. Entonces es grandísimo, es el hombrón de la casa. Claro. Entonces te puedes imaginar, a mí me tocaba estudiar y trabajar a la vez. Yo trabajaba en una pizzería y el horario, bueno, como eso fue para finalizar el colegio, en 11 yo me tocó ir a trabajar y me permitían entrar a las 2 de la tarde y salir a las 12 de la noche. La pizzería era de mi tía.
pero igual, ajá, como dicen, la embarré, tienes. Y estudiaba de 6:30 de la mañana a 1 de la tarde. Bien. Cuando empezó la universidad, empezó lo feo. Porque literal la universidad era de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y yo entraba a las 5. Día sí me permitió rodarlo el horario. Entraba a las 5 de la tarde, pero salía a la 1 de la mañana. Y ese era mi diario vivir de lunes a domingo. Los sábados, que generalmente no daba clase, ahí sí entraba a las 11 de la mañana a la pizzería, pero salía igual a la 1 de la mañana. Y eso era todo lo que hice como hasta séptimo semestre. Fuerte, bastante fuerte. Sí, yo lloraba en las noches. Sí. Yo lloraba porque era duro y ajá, mi mamá Pero alcanzaste a vivir con la noviecita. no daba. O sea, la mejor decisión o sea, éramos pareja, pero la mejor decisión que pudimos tomar fue que ella se quedara en su casa y yo quedara, porque por más que sea, la mamá de ella la ayudaba un poco, aunque era trabajadora de un jardín. O sea, lo que ganaba era el mínimo. Y acá en la casa, pues mi mamá era profesora, pero para ese preciso momento estaba embargada. Así que las cosas estaban feas. Claro. Y Y cuando, por ejemplo, estabas en ese proceso, de pronto alguna anécdota que recuerdes, por ejemplo, tus compañeros que estaban estudiando y tú que te tocaba trabajar y estudiar. yo tengo dos anécdotas buenas. Una que era común, que ellos se burlaban porque cuando eran viernes y nosotros salíamos como todo universitario, listo, el viernes vamos a tomando la cerveza en la tienda y todos se burlaban porque el viejo no le pregunta al viejo que el viejo no puede. Mientras que todos se iban a tomar su cerveza, a mí me tocaba irme a trabajar. Y así pasé como hasta séptimo semestre. Ya en séptimo semestre las cosas empezaron a cambiar un poquito porque literal nos rebuscábamos. O sea, hacíamos procedimientos por debajito y eso lo cobrábamos y pues ya empezó a entrar algo más. Ya en octavo semestre también por la carga de estudio, literal no me daba tiempo de estudiar porque nosotros en odontología tenemos que hacer nuestros propios procedimientos, lo que vayamos a colocar en el paciente, generalmente nos tocaba hacerlo a Y nosotros. eso es carísimo, ¿no? Sí. Y Tengo entendido que los entonces implementos son bien costosos. mi mamá lloraba porque mi mamá a veces no encontraba el dinero. Mi mamá es profesora, pero estaba embargada. Y para poderme ayudar un poco con la universidad, ella trabajaba en una peluquería después que salía del colegio. O sea, que era un ambiente tenso, porque ella tenía rabia reprimida, porque gracias a lo que yo hice era que estaba pasando todo eso. Claro. Y pues nada, ya en octavo semestre las cosas fueron cambiando un poquito, no mucho. Y yo empecé a trabajar más en cosas de odontología y me pude como librar un poquito de la pizzería. Y la dejé y ya me dediqué completamente a la odontología. Cuando ya terminé, que ya vi la luz al final del túnel, volví y embaracé. Volví y embaracé. Así que te puedes imaginar lo que me dijo mi mamá. Claro. Me trató de muy huevo. Claro, me imagino. Y ahí volví porque ya eran dos. Entonces se formó que la mamá del niño con la mamá de la niña. Eso se imagino. querían matar, mejor Claro. dicho. Y yo ahí en la mitad viendo qué hacía. Pero ya habías terminado, ¿no? Todavía no habías terminado. No, estaba en el último semestre. Imagínate, O Andrés. sea, por eso te digo, ya viendo el final del túnel, pues bien varado. Uy, no. Da. Pero bueno, ¿qué lección has aprendido de ese camino? Realmente lo que le digo a todo el mundo, si tú quieres algo tienes que lucharlo. La vida no te lo va a poner fácil. Las cosas fáciles en la vida no son buenas. De esos buenos no dan tanto. Aquí hay que lucharla, sudarla de principio a fin para que pueda uno obtener resultados. Claro. Andrés, cuando tú terminas la carrera que decides especializarte en estética y en plantología, ¿por qué decides especializarte en eso? En cuanto a la estética, porque cuando en ese momento todavía no estaba el boom de los diseños de sonrisas, pero ya estaba sonando en la ciudad. Yo decía, no, yo tengo que prepararme para estar a la vanguardia con todo lo que viene. Y fue que decidí hacer estudios en estética dental.
Y fui haciendo procedimientos. Me acuerdo que los intercambiaba por publicidad. A cantantes de champeta les hacía el diseño con tal de que nos mencionaran en sus canciones y todo eso. Al principio fue duro. Yo me acuerdo que cuando inicié, que monté mi consultorio en compañía de un amigo, nosotros celebrábamos cuando en una semana nos quedaban libres 300, 400 mil pesos. O sea, no era mucho dinero, pero para nosotros que estamos iniciando era bastante. Y eso era lo mejor del mundo, porque habían semanas que no hacíamos nada. Literal íbamos al consultorio a vernos las caras, porque no había pacientes, no nos llegaban, no nada. Y así fue pasando el tiempo y luego ya... ¿Recuerdas cómo fue atender a tu primer paciente ya como independiente? Ahí sí, como le digo a todo el mundo, estaba emocionado porque me acuerdo que para mí mi primer paciente fue una persona que casualmente era el esposo de una profesora mía del colegio. Y era el primer paciente que yo le cobré más de $1,000,000 y dijo que sí me lo iba a pagar. Y entre la atención me ganaba el susto. Se me caía lo que le iba a poner. Se me caía. Y él mismo me dijo, cálmate, relájate, tranquilo. Y fue que ahí fui soltando. ¿Y qué procedimiento le hiciste? Era imagínate, una corona de un lateral. O sea, el diente se le veía. Y a mí se me cayó varias veces y tuve que repetirla varias veces. Porque cada vez que se caía se fracturaba. 2 veces me pasó. Pero era el mismo nervio. Qué locura, Andrés. Es que una corona no la cobraba 1,200,000. Imagínate. Claro, claro, me imagino el Y era la susto y todo. primera vez que ya me pagaban por eso. Así que... Buenísimo. Cuando me estás comentando de que cuando emprendieron, que celebraban esos triunfos, ¿qué sientes tú que fue lo que marcó la diferencia de un antes y un después en tu consultorio? Definitivamente lo que marcó la diferencia fue, para mí, la pandemia fue un tiempo en que la mayoría de las personas sintieron que se les rompió la vida. Pero yo te soy sincero, yo no me puedo quejar. A mí me fue muy bien. Incluso yo en pandemia fue que decidí cambiar de lugar. O sea, la gente me pregunta, Andrés, pero tú cómo dices que te fue muy bien en pandemia si todo estaba cerrado. Yo no entiendo, o sea, hubo un tiempo que no podíamos salir y todo el mundo guardado. Pero cuando empezaron a dar permisos para salir, yo atendía a gente que venía de afuera. No sé cómo entraban porque supuestamente los aviones no entraban, pero en la ciudad habían turista internacional. Y como no, los odontólogos, la gran mayoría no trabajaban, porque me acuerdo que en esa época los que iban la batuta de la odontología aquí eran veteranos, profesores míos, pero ellos eran los que más se cuidaban, porque eran los que el COVID los podía matar. Entonces quedábamos los jóvenes, que si nos arriesgamos. Y literal fue, para mí en ese entonces, la época en que más hice dinero. Y fue que tomé la decisión de cambiar de lugar el consultorio. Primeramente yo lo inicié en los ejecutivos, era, imagínate, arriendo compartido y auxiliar compartida. Literal en gastos lo que yo me gastaba era como 1,300,000. Imagínate. Eso fue, yo decía, entonces la persona que me propuso el nuevo local, yo sacando cuentas, más o menos en gastos se iban casi 9 millones. Y yo le decía, hermano, pero, porque obvio tenía miedo, decía, hermano, pero ¿cómo voy a cambiar de local si yo acá lo que me gasto son 1,300,000? A gastarme 9 millones, eso es mucho dinero, más compromiso y nada. Y esa persona me insistió tanto, y yo decía, bueno, pero si ya está entrando el dinero, ya que voy a eso. Y esa pequeña decisión de arriesgarme, a pesar que yo sabía que iba a gastar más dinero, creo que fue también lo mejor que hice. Realmente... ¿Sientes que hubo un cambio? En cambio, en los números fue... ¿Dónde tenías el consultorio antes? En el Centro Médico de los Ejecutivos. Allá me iba bien, pero de pronto estaba un poquito cerrada la visión que para mí era bien. Allá yo me podía ganar 8 o 9 millones en el mes y era bien. Era bien. Pero cuando yo di el salto, yo me acuerdo que el primer mes se triplicó Buenísimo. los ingresos. Y te ¿sabes? pasaste de Centro Médico de los Ejecutivos al Al pie de la popa.
que ahí es En donde- pandemia. En pandemia. Yo remodelé en pandemia. ¿Serio? Yo remodelé en pandemia, que todos lo hacíamos sin que se dieran cuenta a la gente. Cerrábamos todo para que no vieran que estaban trabajando adentro. Y yo me mudé en pandemia. Andrés, cuando tú hiciste ese cambio, a veces en temas de innovación, en el tema de la odontología es difícil innovar. ¿Cómo sientes tú que has innovado? ¿Cómo sientes tú que has marcado una diferencia en tu sector? Sí, claro, eso es importante. Bueno, la ventaja de nosotros que somos jóvenes es que no nos quedamos quietos. Bueno, de mi parte yo no me quedo quieto en mi profesión. Siempre estoy mirando qué están haciendo colegas míos, pero por fuera del país. Y me acuerdo que en ese momento yo miraba que una persona que sigo que es de Italia y otro que sigo que era de Dubái, es de Dubái, ellos ya manejaban la ontología totalmente distinta a nosotros. Ya ellos tomaban impresiones sin necesidad de las muestras engorrosas que nosotros hacemos. Ya ellos tomaban y era literal, eran fotos de la boca y con eso hacían los procedimientos. O sea, tenían máquinas que se encargaban de hacer una corona. Antes las coronas las hacíamos nosotros mismos o el de laboratorio se encargaba de hacer la mano alzada. Y ellos tenían máquinas que literal las fresaban. Unos robots que las fresaban. Y yo decía, carajo, ¿y por qué ellos tienen eso y nosotros no? Entonces, otro datico era que el lugar donde yo me mudé era del laboratorista que me trabajaba a mí. Y él era la persona que me decía 20, 20, 20, 20, 20. Y armamos un equipo. Y él tenía su equipo antiguo, pero funcionaba. Y en ese momento yo le empecé a mostrar, y mira, está pasando esto en el mundo, averigüemos. Y nos pusimos a averiguar y él de entrada me decía, Andrés, mucho dinero. Porque una máquina de eso, o sea, era bastante costosa. ¿Puedo decir cifra? ¿No? Sí, sí, dale. Imagínate, una fresadora de circonio de esas coronas podía fácilmente costar entre 260 a 300 millones de pesos. Cuando averiguamos todo eso, los dos nos quedamos viendo como que, uy, hermano, pero gastar todo ese dinero en eso. Pero yo seguí iniciando. Y di con una empresa china que maneja lo mismo, pero chino. Ajá. Y esa máquina me la vendieron en 150 millones. ¿Y la compraste? Y la compramos. Qué excelente. Y ahí fue. ¿Y cómo sientes que fue ¿Cómo la diferencia? impactó? ¿Cómo impactó? Suponiendo, un paciente generalmente, en cualquier persona que no tiene esta fresadora o estas máquinas, una corona se le puede demorar fácilmente 7 días. Nosotros la tenemos de un día para otro. Entonces se quedan admirados, ¿cómo así? Si lo normal son 6 días, 5 días. Nosotros le tomamos la muestra hoy y al día siguiente ya se la estamos pegando. Buenísimo. Claro, y nosotros fuimos los segundos en tenerla en la ciudad. Los primeros que la tuvieron, porque ya era un maestro, es un maestro de nosotros, y ya la tenía porque él tiene muchos años en el negocio. Nosotros éramos los segundos. Y en ese momento empezó los demás lugares laboratoristas a mandarnos para que nosotros le ofrecieran. Obviamente se le vendía a un precio menor. Y así en un momentico abarcamos un gran mercado rapidito. Impactó impresionante porque la gente, me acuerdo que decía, no, es que contigo nos va bien, súper rápido y bueno. Esto no lo veíamos acá. Acá se demoran 6 días, 5 días. Y la gente me prefirió bastante por eso. Y ahí fue cuando los extranjeros empezaron a interactuar conmigo más. Porque ellos ya podían venir y en 4 días ya tenían dientes nuevos. Porque ellos hacían muchas carillas. Y normalmente es lo normal, no está mal. Pero lo normal siempre son 6, 7 días. Pero nosotros con lo que ya teníamos y lo que logramos comprar, ya disminuimos eso a 4 días. Y para ellos que vienen de afuera, 4 días sí influye. Claro. Entonces así fue que la tecnología no... Y aún sigues con el laboratorio. Aún seguimos con el laboratorio, ahora incorporamos otros aparatos. El que te dije que tomaba la foto ya lo tenemos. Buenísimo. Así que vamos bien, ahorita estamos viendo que de pronto nos quedamos un poquito cortos en el espacio.
y estamos mirando cómo ampliar. Andrés, tú te has posicionado como marca personal en las redes sociales. ¿Cómo nació esa estrategia? O sea, ¿cómo decides tú abrirte camino en las redes sociales? Porque veo que también, aparte de mostrar en un tema de tus trabajos, también manejas tu como influencer, manejas tu estilo de vida. Esa es la palabra que yo digo, soy el influencer más raro. Pero toca adaptarse. En realidad, yo le digo a todas las personas, si tú quieres algo, tienes que lucharlo por él. A mí no me gustaban las fotos. O sea, a mí no me gustaban las fotos. No me gustaba aparecer en fotos. Eran cosas mías que no me gustaban. Pero me tuve que literal adaptar a eso. ¿Cómo tuvimos esa idea? Pues cuando empecé, con el amigo que te dije que iniciamos fue con los cantantes de champeta. Porque nosotros teníamos un pensamiento de listo. Acá en la costa escuchan bastante champeta. Si nos escuchan en las canciones, la gente va, ay, uy, sí, viejo. Y con eso empezamos. Ya después de eso, literal, conocí a otros cantantes de otro género y literal fue como creciendo. Fue como una telaraña que se fue armando. Cuando me di cuenta, en realidad, ya estaba relacionado con mucha gente de la farándula. Ya conocía a mucha gente. Ya como le digo al hijo mío, ya en mis contactos, literal, puedo llamar a quien sea que sé que me va a conseguir contacto. Si no es la persona, me consigue quién es. Buenísimo. Pero no me di cuenta en qué momento llegamos a eso. Cuando ¿cómo es tu liderazgo en el tema empresarial? ¿Cómo has manejado el tema de tus colaboradores? Sí, eso es otro tema porque literal la universidad lo forma para ser uno profesional de la salud, pero a ti no te forman para ser empresario ni nada de eso, ni cómo manejar un personal, ni cómo vender. Yo cuando inicié mi proyecto, yo decía que yo tenía que ser el jefe. No es que la jefa mía, que era mi tía, estuviera mal, sino que yo decía, yo tengo que ser un poquito más flexible, porque literal, mi tía nos decía los 1 de enero, el que no venga el 1 de enero, que no venga más. No acepto ni enguayabado ni nada de eso. O sea, estaba bien, pero de pronto la forma en que nos los decía no era la correcta. Yo decía, tengo que mejorar en ese aspecto. Pero es algo que con el tiempo me he dado cuenta que uno como jefe tiene que tratarlos, como dicen, con el cariño de mamá, pero con el temple de papá. Porque hay veces que uno, por darle mucha confianza, hay errores. Y los errores en esto se cobran caro. Entonces es como que ¿Qué errores cometiste al principio como líder y cómo lo superaste? El error principal que yo dije que cometí fue no ser severo cuando comienzan a llegar tarde. Eso, al principio yo no entendía que 2 minutos, o sea, para mí yo decía que 2 minutos no es nada, 3 minutos no es nada. Pero cuando ya dejas que eso siga avanzando, ya tú te das cuenta que para ellos es normal llegar 15 minutos tarde. Y como tú no les dices nada, ellos lo siguen haciendo. Y hay veces que va a tocar que ellos llegaron 15 minutos tarde, pero el cliente sí llegó puntual a su hora. Y ahí fue donde yo dije, no, esto no puede seguir así. Tengo que ser un poquito más severo con ellos porque no les puedo permitir eso. Creo que eso fue uno de los puntos y creo que casi todos pasamos por eso con la puntualidad. Es que nosotros los costeños somos pesados en ese tema. Claro, somos relajados. Somos más tranquilos por eso. ¿No? La cita a las 3 y salimos faltando 10 para las 3. Así es. Ese es el tema. ¿Qué valores deben de tener los colaboradores que trabajen en tu clínica? La amabilidad. Para mí, o sea, es que si tú eres una persona amable, por ende va a ser respetuosa. Si es hombre, va a ser un caballero, porque trata como quieren que él lo traten. Y si es una mujer, también va a tratar como quieren que ella la trate. Por eso yo siempre me enfatizo en mi grupo de trabajo, sean amables. No sabemos en realidad qué batalla está librando esa persona antes de venir acá. Y yo le digo, mira, yo puedo venir con toda la rabia del mundo de afuera, pero si yo llegué a un lugar y la persona me pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Créeme que a mí una persona me dice eso y ya uno se baja.
porque la actitud de la energía de la otra persona te lleva. Entonces le digo, siempre tenemos que ser amables, porque si una persona tuvo un mal momento antes, nosotros con amabilidad podemos cambiar esa escena. Buenísimo. ¿Qué te gustaría recordar de ti como profesional y como emprendedor? Hermano, ¿qué me gustaría? Es que son varias cosas, pero lo principal era que anteriormente lo que más me marca a mí como emprendedor es que uno se desespera. O sea, ese desespero que yo tenía antes porque las cosas se dieran, que yo quería que todo sucediera enseguida. Pero a través de los años me di cuenta que eso no es así. Que muchos quisiéramos que todo, o sea, fuera lo más lindo del mundo, que uno colocara un negocio y al día siguiente te diera el dinero del mundo, pero en realidad no es así. Te vas a entregar a un negocio que literalmente se va a quedar con lo mejor de ti, que es tu tiempo. Y en las primeras veces nunca te va a recompensar de la manera monetaria como tú quieres. Todo hay que darle tiempo y tener mucha paciencia. Y seguir, o sea, es que esto de los negocios no es fácil. Imagínate, desde el 2016, estamos en 2025. Yo te digo que hace 2 años es que yo estoy sintiendo que hay una diferencia entre mi vida pasada y la nueva. Ahora que me dices de tu vida pasada y la nueva, ¿qué te dice tu mamá ahorita cuando te ve con el consultorio, con empresario? ¿Qué dice tu mamá? No, mi mamá está muy alegre, bueno, mi mamá no, mi mamá me crió como al estilo militar. Mi mamá no es de la que te abraza ahí o te anda, no, no. ¿Cómo te fue? Bien, ¿viste? No, ya está ahí. Pero yo soy o sea, yo me lleno mucho cuando llego a mi casa. Mi mamá todavía sigue dando clases, pero mi mamá cuando llega del colegio literal no hace nada. Pasa viendo sus chinos, pasa, mami, no, me vine para donde una amiga, no, salí con una amiga por un café. O sea, esa tranquilidad que yo le veo de que ella maneje sus cosas, su tiempo, a su manera. Literal, ya dijo que iba a trabajar hasta mitad de año. Que ya no quiere, que ya no ve necesidad de seguir trabajando, ya para que yo me encargue de lo demás. Pero Entonces chévere. eso le pega a uno. Ella no lo dice, pero uno lo ve. Claro. Y uno ahí es donde uno alza el pecho, ve que su mamá, ¿Y tú tienes más hermanos? por parte de papá, pero con ella no me relacioné mucho. Ok. Por parte de No, mamá, o sea, eres hijo soy único. hijo único. Sí, somos ella y yo, literal. ¿Cuál ha sido el momento más gratificante de tu carrera hasta hoy? Es que el gratificante para mí fue una ocasión, que de pronto no lo hablo mucho, pero fue el impacto emocional que generó en mí. Una paciente mayor llegó sola al consultorio y tenía una cantidad de problemas en boca. Y literal, nada más teníamos arriba, me acuerdo que nada más tenía 2 dientes. Los otros ya estaban en condiciones que se perdían. Y abajo, nada más tenía 3 dientes adelante y atrás tenía uno de este lado. Abajo sí estaba mejor que arriba, pero arriba literal tenía 2 dientes. Y esa persona, yo le digo, mira, lo mejor es que te saques todo y hazte unas chapitas, las ponemos sobre implantes si quieres y quedas bien. Y ella dice que no, que ella nunca en su vida usó chapa y ahora en sus últimas no va a usar chapa. Y yo insistente que no, y ella me dijo, mira, yo te acepto que me saques todos los dientes que me estás diciendo que no sirven, pero los que me dicen que están buenos, déjamelo. Y hazme una prótesis fija. Y yo le dije, pero es que la prótesis fija es un tratamiento que se puede hacer, pero bajo ciertas condiciones. Tu caso, o sea, 2 dientes, uno por acá y el otro acá, yo dije, eso no va a funcionar, o sea, eso va a fracasar y no va a salir económico. Y yo te digo, yo esa prótesis no te la puedo respaldar ni un año. Y la señora me responde, ya yo soy paciente de cáncer, ya estoy con metástasis, no me dan más de un año de vida. ¿Tú crees que una prótesis que me aguante 6 meses no me va a alegrar el resto de vida a mí? Claro. Y en ese momento yo, o sea, que literal no supe qué decirle. Tuve que salirme del consultorio, coger aire y entrar nuevamente.
ella era feliz porque ella le habían dicho que le quedaba menos de un año de vida y ella quería eso. Su sueño era ponerse unos dientes fijos. ¿Sientes que a través de tu profesión has podido cambiar vidas? Sí, hemos cambiado bastante la autoestima más que todo, en mujeres y hombres. Eso, eso de ver o sea, en ese momento cuando ya uno termina un diseño de sonrisa, que es lo que más hacemos, la primera reacción del paciente a ponerse en un espejo, esa le sale. Y nosotros ver esas lágrimas en ese momento, nosotros comprendemos qué era lo que estaba padeciendo esa paciente desde antes. Porque muchos de esos pacientes no sonríen, en fotos no muestran si se ríen con la cabeza abajo. Y a veces creemos que son cosas mínimas, pero en realidad afectan la autoestima de una persona impresionante. Y cuando nosotros le hacemos un diseño de sonrisa que queda lindo, pues créeme que he tenido varios que me dicen, André, ya conseguí novia. Sí. O André, ya tengo un marido. Nada más, porque a mí se te lo debo a ti, por tus dientes, porque sin los dientes no. Entonces yo creo que sí marcamos la diferencia. Ahorita mismo veo que en redes sociales hay una tendencia que hay mucho hate contra el diseño de sonrisa, que las personas a veces que no les gusta, que los dientes de chicle. ¿Tú qué piensas de toda esta tendencia que está en No, contra es que yo a muchos de ellos les doy la razón, porque ojalá y todos trabajáramos de la misma manera, o sea, con un alto nivel de manejar el tema de odontología. Pero hay muchas personas que yo les digo, es que a veces hay que mirar qué es lo que hay detrás de ese procedimiento, por qué llegaron a ese procedimiento. Te lo digo porque a mí me llegó una paciente de que cuando llegó donde mí tenía diseño y se lo iba a cambiar porque no le gustó. Cuando yo le quito el diseño, yo me doy cuenta que sus dientes estaban muy desgastados. Y la paciente yo le indago, mira acá, ¿cómo estuviste tú? No, mis dientes estaban bien, perfecto. Yo no sé por qué ese odontólogo me los dañó. Y empezó a hablar más del colega y el colega yo lo conocía. Y yo sé cómo trabaja. Cuando le hice el procedimiento, le dije a ella, bueno, listo, vamos a tratar de hacer las cosas mejor. Esto, le hicimos, quedó feliz por el resultado. Cuando yo voy donde el colega y yo le muestro, él se para, no me contesta, sino que se para y busca su cámara. Me muestra el caso de la paciente. Una paciente que tenía unos dientes en mala posición y le firmó a él un consentimiento donde él le explica que lo ideal no es hacer eso, sino que hacer los otros procedimientos. Y la paciente aceptó que le desgastaran sus dientes con tal de tener el diseño. Imagínate. Entonces, por eso siempre, antes de juzgar, ya no lo hago, porque desde que me han pasado ciertas cosas, yo prefiero guardar mi opinión y consultar bien qué fue lo que pasó. Porque lo que sí he aprendido es que el paciente nunca tiene la culpa. O sea, ellos dicen, ellos nunca tienen la culpa. Ellos, no, eso me lo hicieron. Y he aprendido eso. Entonces hay muchos pacientes que en realidad no están en condiciones para hacerse procedimientos estéticos y aún así se lo hacen, a pesar que el profesional le diga que no. Aunque no son todos los profesionales, porque tenemos que saber que en el gremio hay de todo. Pero gran mayoría no están en condiciones y prefieren desgastarse los dientes, hacerse un diseño y después sufrir las consecuencias y ahí sí quejarse. Porque para mí un diseño de sonrisa es un tratamiento que es bonito, no tiene que ser tan invasivo y si lo manejas como lo venimos manejando nosotros, es una experiencia bonita, o sea, te cambia a ti la vida, no tienen, o sea, yo veo a mis pacientes y a ver los que ellos van con texto, que ellos, cuando ya me empiezan a recomendar más amigos, que no, que yo vine, yo dije, no, lo estamos haciendo bien. Entonces ya cuando empieza, no es que yo le vi los dientes a tal artista o a tal persona y me encantaron, por eso vine donde ti, yo no lo estamos haciendo bien. O sea, para mí es eso, mirar, o sea, es tendencia porque ahí, claro, hay odontólogos que no lo hacen de la manera correcta, pero también hay que ver qué llevó a esa situación, por qué lo hicieron de esa manera. ¿Qué viene para Andrés Vieco en un futuro cercano?
En un futuro cercano, hermano, yo tengo preparado hacer una clínica mucho más bonita, que donde los pacientes tengan la oportunidad de sentirse más a gusto y con más profesionales a su disposición. Que las citas no sean tan lejanas, sino que sean más cercanas y mejorar todo. Incluso yo la especialidad la hice porque en su momento, cuando venían pacientes de afuera que tienen poquito tiempo, yo buscaba a los especialistas en implantología, que eran los que colocaban los implantes y nunca tenían tiempo. Y yo me aburrí de eso. Y ahora se van a fregar porque voy a estudiar esa... Todo lo voy a hacer yo. Y fue que decidí hacer lo de implantología. Entonces la idea ahora es sumar a varios especialistas que también ya he hablado con ellos y me trabajan, que los tengo ahí en consultorio, pero hacerlo de una manera más dinámica para que estemos felices todos y en una clínica que se deje llevar de eso. Y adicional, podernos asociar con varias marcas que ya tenemos la propuesta en mesa y la idea es venderle al paciente de todo. Y más que todo a los que vienen de afuera. Venderle estadía, recreación, procedimiento, todo. O sea, una experiencia completa. Completa. O sea, literal. Ese su... ¿Ves a tu hijo en el tema de odontología? Sí. Ese le gusta. Pero bueno, ahí con el papá tiene... Le gusta, pero yo soy sincero, yo no sé si es que le gusta la odontología o le gustan los resultados de la odontología, porque la respuesta es, papi, que yo quiero gastar así. Claro. Yo quiero, y yo, no, niño, hay que hacerlo porque te guste, porque no hay nada más lindo que tú levantarte motivado a ir a hacer una labor. Yo todos los días me levanto feliz que voy a trabajar. O sea, a mí me gusta estar en mi clínica. Andrés, ¿qué consejo le darías a un odontólogo joven que quisiera tener su clínica? Pues básicamente le digo que van a haber días que va a desear va a desear no haber estudiado la odontología. Van a haber días que uno quiere salir corriendo, pero tiene que seguir. O sea, esto no es fácil. Como te lo dije, desde el 2016 me gradué, hice mi año rural hasta el 2017. Todo el 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Y estos 3, o sea, llevamos bastantes años dándole a esto. Como te dije, hace 2 años que yo estoy viendo resultados. Ahí fue donde yo aprendí que no, o sea, todas las marcas tienen su trayectoria. No es que tú estés haciendo lo peor que otro. Cada quien va a su ritmo. Y eso es lo importante. Porque el error común de nosotros es ponerte a comparar con personas que llevan mucho más tiempo que tú en el negocio. Y ahí es donde está el error, porque si tú te comparas con esa persona y ves todo lo que ha crecido, tú tienes que mirar, mira, él tiene tantos años en esto y mira cómo ha crecido. Yo también voy a crecer, pero no ponerte, no, que él está mejor que yo. Claro, si él tiene mucho más años que tú en esto. Entonces, mi mejor consejo es, y también sirve para cualquier negocio, a pesar que sea difícil que darle, que en algún momento Dios te la tiene que dar, porque yo sí soy consciente de eso. Yo le pido tanto que él se cabrea y me la da. Porque de tanto insistirle tiene que darme, igual el destino. Uno de tanto insistirle algo, el destino te lo tiene que dar. Porque ya tú has sido muy constante, muy persistente en todo. Así que ese es mi consejo, o sea, todo sueño se cumple. Ya depende de ti cómo quieres que se te cumpla. Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y de darle un consejo a Andrés Vieco de hace 15 años, ¿qué consejo le darías en 1 minuto? En 1 minuto, yo lo único que le diría es que lo siga intentando, que va bien, ya, solo eso. Porque a pesar de todos los tropiezos que yo tuve en el camino, gracias a todo eso es que yo estoy acá y puedo tomar decisiones de eso. Porque ya viví la experiencia, me caí varias veces, invertí mal varias veces. Esa es otra línea, que no siempre las cosas salen como uno quiere. Uno pierde dinero en esto. ¿En qué invertiste mal? Uy, ese cuento le da risa a mi mamá porque ella decía, no te metas ahí. Conocí un cliente y él manejaba las construcciones y todo eso.
Y me dijo, ¿quieres meterte? Yo te asesoro, hacemos esto, lo otro. Listo, ¿cuánto dinero podemos gastarnos ahí? Él me dice, no, generalmente puedes invertir de 100 a 130. Y pues yo tenía mis ahorros y la ambición. También digo por ser joven, eso me pasó que yo tengo 30, hace 3 4 años yo tenía como 26 27. De pronto también la emoción de pelado, de querer más. Me arriesgué y no hice mis investigaciones adecuadas. Ya después esa persona, literal, no se quedó con mi plata, pero esa persona tenía unos conflictos a nivel nacional que literal yo no pude reclamar nada. A esa persona le tocó irse. O sea, perdiste la plata. Perdí el dinero. ¿Y cuál era el negocio? Era un restaurante que estábamos montando. O sea, ibas a montar un restaurante, Un gastrobar, literal. Eso era. pero ni siquiera alcanzaste a aperturarlo. No. Porque eran como, literal, era un proyecto de 3 pisos. O sea, la cuestión pintaba bien. Lo único es que era con la persona incorrecta. Por confiado. Claro. Por confiado. Y la persona se fue y no hay manera de cobrar eso. Qué Porque ahí vaina. ya prevalece la vida de uno, entonces uno Claro. prefiere. ¿Y hay más personas que habían invertido contigo o solamente fuiste tú? Solo fui yo con él. Ay, sí. Te tocó de ese No, lado. me tocó. Yo creo que fue una lección que Claro, ahora todo el que llega dice, espérate, relájate, otro día hablamos de eso, no quiero nada de eso. claro. O sea, me enseñó, aprendí de la manera más grotesca que hay. Pero ¿no? ¿te gustaría invertir en otras cosas aparte de Sí, lo- claro, pero ya a estas alturas, obvio, uno hace las averiguaciones pertinentes, uno mira que todo esté bien, que la persona tenga todas las cosas de forma correcta, no solamente dándote llevar de la palabra, porque la gente a veces dice cosas y la mitad es mentira. Claro, Entonces, hey, hay un negocio así, muéstrame los documentos de quién pertenece, a quién le compraste, qué vas a hacer, cuáles son tus antecedentes, estás bien, estás mal. Yo por confiado, la verdad. Me confié mucho y las pagué. Yo creo que ese es el dinero que más duro le da a mi mamá. sí. Con esa plática ella dice que se hubiera hecho completa. Claro, imagínate. Pero aprendí, lloré Sí. lloré bastante porque eran ahorros. No, qué dolor. Pero aprendí, ya a estas alturas fue Y ahí tienes una la lección. Y bien grande, hermano. Bien grande. Como tú dices, cada acción o cada error que ha pasado te ha llevado hasta donde estás ahorita Hasta mismo. donde estamos, gracias a Dios. Y ya aprendimos. Y por eso es que te dije, hermano, de eso bueno no dan tanto. Claro, Las cosas muy fáciles, eso hay algo detrás. O sea, y es mi consejo para todo el mundo, cuando a ti te pintan algo muy maravilloso, tú tienes que preguntarte por qué a ti y por qué tan fácil. Si todos los que tienen una trayectoria en un negocio nunca dijeron que fue fácil, que lloraron, que quisieron dejar todo tirado. Entonces, Claro. ¿por qué eso es tan fácil de principio a fin? claro. Así que Andrés, para terminar esta entrevista, para ir terminando esta entrevista, ¿cómo buscas el equilibrio entre lo profesional y lo personal? yo digo que ahí sí hay que darle pauta, bueno, a la familia. En mi caso a mi señora, porque no es fácil, suponiendo, yo soy hombre y ya se daba cuenta al principio que yo me relacionaba mucho con mujeres. Y obvio, ella es mujer, ella le daban celos. Pero me tocó sentarme con ella y decirle que no todo tiene que girar en torno a eso, que uno tiene que mirar más allá. Y ella entendió y literal me brindó esa confianza, me brindó todo eso para poder yo estar tranquilo. Porque si te das cuenta en la profesión de odontología, literal, uno está con la cabeza del paciente ahí. Entonces era habitual encontrar maquillaje, encontrar la pestañina, encontrar... Entonces tú te puedes imaginar yo llegando con la labial a la casa. Y que yo no me da cuenta de dónde yo, amor, eso debió... Entonces ya ahí como que eso. Y que yo le brindo sus espacios, o sea, que así como hay tiempo para el negocio, también hay que dedicarle a la familia.
Porque no hay excusa, hermano. Uno tiene que dedicarle tiempo a su familia, uno tiene que dedicarle a sus hijos. Por ejemplo, yo que tengo un niño de 15 años, Grande. está en su etapa que cualquier cosa puede pasar. A esa edad lo tuviste tú, ¿no? A esa edad lo tuve yo. Imagínate ese temor mío. A mi hijo le gusta la ontología, a él le gusta el fútbol, pero le encanta el boxeo. ¿Qué hice yo? Hablé con el entrenador, le dije, mira acá, niño, boxeo, yo me voy a meter en eso, pero lo hacemos en la casa. Y el niño me lo llevó a trabajar cuando sale del colegio. Han creado una buena relación. Exacto, entonces uno tiene que sacarle tiempo a su familia, porque a veces nos enfrascamos tanto en lo material, de que lo material no falte, pero lo familiar que quizás ellos de pronto es lo que más necesitan, que es lo que hace falta, porque listo, ya lo material lo tiene, pero el calor de papá, de la mamá dándole consejos, eso no lo cambio. Yo creo que eso que hice de llevar más niños al negocio, a que aprendiera cositas, y después cuando llegáramos a la casa y a entrenar juntos, lo que a él le gusta, porque a mí no es que me guste mucho el bolseo, porque esos golpes son duros, pero es algo que a él le gusta, entonces como que le quito algo porque le estoy quitando su tiempo de estar jugando play para ir a trabajar conmigo, pero también le doy algo, que es que su tiempo con algo que a él le gusta, que es la actividad de boxeo, yo lo comparto con él. Incluso ahora mi esposa también practica boxeo, así que estamos los tres y los más Metido en el chiquitos deporte. en el cuento. Pero chévere porque eso No, va creando y lazos. crea lazos. O sea, ya mi hijo me cuenta, papi, tengo una novia. Ya él me dice, papi, me voy a ver con ella. Yo, Claro, cualquier cosita de llama a mí. claro, claro. Y si, por ejemplo, bueno, tu hijo vive una situación similar a la que tú viviste con él hace 15 años, ¿qué consejo le darías? Pues como ya yo pasé por eso, y si llega a estar en la misma situación, lo dejo igual trabaje. Para adelante. Para que sepa que no es fácil. Yo te quiero hacer la vida más sencilla, pero si ya la cometiste y ya yo te hablé de eso y tú la seguiste cometiendo, pues hay que dejarlo que se esfuerce un poquito más, porque todo no se lo voy a regalar. Así es. ¿Y lo mandarías a trabajar con la tía en la pizzería? Yo no lo dejaría en mi negocio, buscaría que trabajara Con la para tía. otra persona. Con la pizzería. De pronto en la pizzería no, pero ¿Todavía existe la pizzería? sí, pero en otro lugar. Sí, pero en otro lugar y la pusieron más pequeña, pero yo lo colocaría en otro lado con alguno de mis amigos para decirle, exígele hasta que llore, a que se dé cuenta que la vida no es fácil. Es que en realidad uno a estas alturas entiende que los padres no era que le querían hacer la vida de cuadritos a uno, sino que estaban preparándonos para que nosotros no nos la hiciéramos de cuadrito a temprana edad. Porque los padres, literal, ahí aplica la que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Es que ya uno ya entra así. Por eso es que los padres se meten tanto en uno, que uno no haga esto, que no haga lo otro. Porque ellos ya vivieron la experiencia. Entonces, yo Así lo es. pongo a trabajar. Ahí trabaja, hermano, que esto no es gratis. Buenísimo. Sí, No, chévere, porque fíjate cuenta, hey, estás creando lazos, trabaja contigo, hacen deporte, y si involucras a toda la familia, mucho mejor. sí, claro, eso. Sí, es que el tiempo en familia, uno cree que no, pero lo llena a uno y le da paz. Por ejemplo, yo antes tenía una etapa de que me gustaba mucho la calle. Me gustaba la calle, pero bueno, a mí me picaba un sábado yo estar en mi casa. Pero ya cuando empecé a tener más interacción con mi familia, con mis hijos, con mi mamá, mi abuela, con mis tíos, créeme que yo hay veces estoy en la casa y no veo que voy a hacer en la calle. Llamaba a mis tíos que me bajen a mi abuela, porque no viven junto a mí. Llamen a mis tíos que se vengan para acá, para la casa. Yo organizo algo de comer y nos quedamos aquí. Y hacemos todo en la casa. O sea, ese lazo familiar y uno se siente bien. ¿Sientes que tu familia se siente orgulloso de todo lo que has conseguido? Sí, la verdad sí, porque muchas personas me han dicho, tú supieras cómo se expresa tu tío, tu tía de ti. Lo orgulloso que dicen de todas las cosas que tú has logrado. Y de lo que hacen cuando están contigo. Entonces eso como que le pega a uno y uno saca el pecho y
Y uno dice, vale la pena cada sacrificio que uno hace. Excelente. Andrés, bueno, muchas gracias por aceptarme esta entrevista. Déjanos saber tus redes sociales para que la gente que vea este podcast te puedan seguir. Bueno, para todos los que nos siguen, aparezco como Odontólogo Vieco o Andrés Vieco en Instagram. Ahí pueden mirar todo y los invito a que hagan parte de esta familia que va creciendo día tras día. Y pues nada, que la odontología es bonita y se trabaja lindo y todos los temores se pierden allá. Así que los invito. Y pues nada, gracias a ti en realidad por dedicarme a este espacio y pues fue bonito. Bacano, qué Fue chévere. La verdad bacano. que sí, súper enriquecedor. Chicos, muchas gracias por ver este episodio. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo martes con la próxima entrevista. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Dale.